Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine, pues un día más, un nuevo vídeo a la carta que ya tocaba, y en este caso es para responder a la petición de nuestro amigo Fernando, que ya es un habitual por aquí, que ya sabe perfectamente cómo funciona esto y al que, como siempre, voy a darle las gracias en varias ocasiones. Por supuesto, la primera y más importante, recordad que estos vídeos tenéis abajo en la descripción todas las instrucciones para solicitarlos, como ha hecho Fernando. Así que le doy las gracias por haber apostado por la registración para hacer este vídeo. Abajo en la descripción, y seguramente aparecerá un faldón, un banner por aquí que os recordará la información. Pero es muy sencillo, acudís ahí y os informan de lo que tenéis que hacer. En segundo lugar, quiero agradecerle, como siempre, que haya pensado en mí para hacer este vídeo. Sé que me quedan muchos vídeos por hacer y quiero siempre dar las gracias por la paciencia y por haber decidido que sea yo el encargado de hacer esta videocrítica. Que además siempre supone un reto, siempre supone algo interesante, siempre aprendemos nosotros también algo mientras hacemos la crítica, cuando es un vídeo tan extenso y tan profundo sobre una película. Y además me sirve también para darle las gracias por haberme hecho ver esta película que hacía no relativamente mucho que la había visto cuando me compré el Blu-ray en su momento. Ahora no sé dónde lo tengo, pero está en plataformas y no sé dónde lo he metido. Y creo que estaba en Netflix. Yo la estuve viendo el otro día, pero luego al cambiar las cosas de sitio, no sé dónde la he dejado. Pero la tenéis, creo, si no recuerdo mal, en Netflix y puede que en alguna otra plataforma. Pero no es nada difícil de encontrar. Así que le doy las gracias por hacerme ver de nuevo esta película, a la que le tenía muchas ganas de hincar el diente para hablar de ella en profundidad y para analizar un poquito lo que nos encontramos en esta historia tan peculiar, tan interesante y que mezcla muchas cosas. Que además para mí fue una sorpresa, bueno, fue más sorpresa la anterior, porque viene de la mano de un director al que yo en principio siempre había asociado a un tipo de comedia, a un tipo de historias protagonizadas por Will Ferrell, a un tipo de aventuras disparatadas, con un humor muchas veces surrealista, muy gamberro, muy infantil en muchos casos, con momentos tremendamente hilarantes, pero momentos tremendamente ridículos al mismo tiempo. Y eso las hacía películas muy atractivas de ver, muy interesantes y muy divertidas. No tenían por qué ser las mejores comedias, precisamente. De hecho, tiene alguna muy buena y alguna muy flojita. Pero sí es verdad que en este caso tenía muy marcada su carrera en esa línea y de repente decidió salirse de todo aquello, dejarlo a un lado y cambiar de tercio y convertirse en un director respetable. Esto de respetable lo digo con muchas comillas y entre bromas, porque siempre lo decimos, no hay nada malo en la comedia, no hay nada malo en la comedia gamberra, ni en la comedia para todo el mundo, ni en la comedia surrealista, no hay nada malo en la comedia, no debe ser considerado jamás un género menor. Hay mejores y peores comedias, hay comedias más comerciales y más insustanciales, no todo tiene que ser los Monty Python, no todo tiene que ser Groucho Marx, no todo tiene que ser la alta comedia. No todo tiene que ser Chaplin, no todo tiene que ser Buster Keaton. Hay muchos tipos de comedia y depende del día, pues te puede apetecer más ver una comedia de Bud Spencer y Terence Hill que ver La vida de Brian. Y otro día, pues te apetece más ver una comedia gamberra o más descerebrada con Will Ferrell. Sí es verdad que la ausencia de Will Ferrell, de este director en la carrera de Will Ferrell, para mí creo que ha cambiado un poco las tornas y ha hecho que no sea igual de buena, para mí. No ha llegado al nivel que tienen alguna de estas, que además
tiene películas realmente buenas, realmente muy, muy buenas. Pero no es lo mismo que cuando se ha puesto más serio, sin dejar nunca la comedia, porque es un director que siempre ha apostado por el tono cómico, pero es verdad que en sus trabajos con Ferrell en el presente y en la actualidad lo que está más dedicado es a la sátira social, y anteriormente era más a la comedia gamberra y disparatada. Estoy hablando de Adam McKay. A mí una de sus películas, de mis películas favoritas de su carrera, anterior a su etapa más seria, de nuevo, entre mil comillas, es sin duda Pasado de Vueltas, que creo que es demencial. Tiene chistes que son totalmente... es que no tiene explicación ninguna, pero son muy graciosos. Lo de hay un puma en el coche, sí, lo sé, lo he puesto yo. Me parece divertidísimo. Y luego tiene, evidentemente, la historia de Ron Burgundy y el reportero, que creo que son... la leyenda de Ron Burgundy y el reportero creo que son... Los Amos de la Noticia, la secuela de Los Amos de la Noticia. Creo que son dos historias despiporrantes donde nada tiene sentido y todo lo tiene a la vez, sobre un grupo de personajes que son... aparte del reparto, aparte de todo, son divertidísimas. La pelea en el parque de Los Amos de la Noticia me parece simplemente única, cuando empiezan a aparecer famosos por allí. Ya la de la primera parte estuvo muy bien, pero son películas inclasificables. Esa es la palabra ideal, inclasificables. Es imposible clasificar lo que nos vamos a encontrar allí. Y creo que eso es bueno, creo que eso es muy bueno en este tipo de cineasta. Pero claro, de repente, después de hacer eso, después de hacer los otros dos, que también tiene varios chistes maravillosos, después de hacer estas de las que estamos hablando, después de hacer Hermanos por Pelotas, que es otra que no tiene por dónde cogerla, pero eso es lo que la hace tremendamente divertida. Después de todo eso, va y hace La Gran Apuesta. La Gran Apuesta, que habla de parte de la crisis económica en torno al mercado de la vivienda y lo de las hipotecas y lo de apostar a pérdidas y todo aquello, que lo explicaba de una forma muy divertida, muy centrada, sobre todo con un reparto brutal, con un grupo de actores maravillosos, que estaban en un momento de gloria. Además sirvió para una cosa que creo que es muy, muy importante, que a veces se nos olvida cuando cogemos actores de comedia. Yo, por ejemplo, con Steve Carell siempre se ha oído, siempre, bueno, sí, es una... Y de repente lo ves en la Gran Apuesta y dices, no, este actor es muy, 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 muy bueno. Lo que pasa es que hay que darle más variedad a los papeles, no que siempre haga el mismo papel. Y no que deje la comedia, ni mucho menos, pero no que siempre haga el mismo papel. Pero Steve Carell es muy, muy bueno, y películas como La Gran Apuesta sirven para demostrarlo. Y entonces llega la película que nos ocupa hoy, que es El Vicio del Poder. El Vicio del Poder, que es una historia, tanto La Gran Apuesta como El Vicio del Poder son historias basadas en hechos reales, que creo que es muy importante. Y son lo que las diferencia de No mires arriba, su última película, que a mí me pareció maravillosa y que no está basada en hechos reales, pero tiene mucho de realidad. Lo que estás viendo, estás diciendo, esto podría pasar. Con otras condiciones. De hecho, no sé yo si no está pasando, con otras cosas alrededor. Entonces, Adam McKay, con El Vicio del Poder, coge una historia de la política más reciente norteamericana, que tiene que ver con la guerra de Irak, que tiene que ver con los atentados del 11 de septiembre, y que tiene que ver con una figura política imprescindible para entender esa historia reciente, que es la de Dick Cheney, que es uno de los políticos más peculiares y más distintos, incluso, que ha habido en la historia reciente de Estados Unidos, y no para bien. De hecho, para mí el mayor defecto de la película, pero lo que pasa es que la película lo sabe, y es muy listo, porque McKay es muy listo. De hecho, tiene una entrevista con él en la web de la revista, le pudimos entrevistar hace nada, le pude entrevistar hace 2 meses, y me parece un tipo divertidísimo, muy, muy gracioso, muy inteligente, muy, muy inteligente, que sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace. Y en el caso de esta película, en la escena postcréditos nos señala su mayor defecto y te dice, sí,
Y como tal, voy a empezar a señalar que esto es un vídeo con spoilers. Voy a hablar con spoilers de la película. Voy a dar la película por vista. Spoilers. Spoilers por todas partes. Spoilers. Spoilers everywhere. Spoilers. Va a haber spoilers. Si no han visto la película, ya lo saben. Está en Netflix. Si... Yo sé que Fernando la ha visto. Evidentemente Fernando la ha visto y por eso me ha pedido este vídeo. Pero si el resto no habéis visto El vicio del poder, la tenéis en plataformas, sé al 90% que está en Netflix, porque normalmente lo miro para estos vídeos y lo que pasa es que a veces se me olvida apuntarlo y se me olvida en cuál lo he visto. Mi cabeza opera a veces así. Estoy casi seguro que está en Netflix, la tenéis en Blu-ray y DVD si no se ha descatalogado, y creo que está en alguna plataforma más, así que no es nada difícil acceder a ella, verla, disfrutarla, echarse unas buenas risas con sus 2 horas, bueno, y 10 creo que son más o menos, no llega a 2 horas y cuarto, y reírte, y quedarte a veces con la sonrisa congelada, porque te das cuenta que estás riéndote de algo que no deberías reírte, que en realidad no tiene ni puñetera gracia. Y cuando lo descubres dices, ¿por qué me estoy riendo si esto no es gracioso? Sí es gracioso, pero, ostras, en manos de quién estamos en este mundo. Y es lo que plantea la película. La película coge la figura de Dick Cheney y nos explica su historia desde sus inicios hasta que se convierte en vicepresidente de los Estados Unidos. Vicepresidente de un presidente que en la película y en la propia historia es considerado como un poco papanatas, torpe, a veces incluso estúpido. La historia de la película lo considera así. Un tipo fácilmente manipulable, un tipo bebido de sí mismo, pagado de sí mismo, y que cree que está haciendo un trabajo enorme cuando le están moviendo los hilos a su alrededor. Y la película manifiesta eso, que es George W. Bush. Y la película apuesta por ese camino porque es una sátira y quiere jugar esa baza. Quiere demostrar el peso de una figura como el vicepresidente en la política norteamericana de la mano de Dick Cheney. ¿Por qué? Bueno, quien haya visto el ala oeste de la Casa Blanca o alguna serie como House of Cards o similares sabe que la figura del vicepresidente en Estados Unidos no es como en muchos otros países, es prácticamente testimonial. Es una figura que resulta de adorno casi, está para pasar a inaugurar cosas, a visitar centros, a hacer propaganda, a hacer campaña continuamente. Tiene un par de funciones, por ejemplo, si no recuerdo, estoy hablando de memoria, ¿vale? Si no recuerdo mal, cuando el Senado está en empate, creo que el Senado es el que tiene 100 votos, si el Senado llega a empate, el voto del vicepresidente es el que decanta la balanza, es el voto de valor que decanta la balanza hacia un lado o a otro en caso de empate entre ambas votaciones. Algo que también contaban en el ala oeste, pero estoy hablando de memoria. Y tiene la función evidente, por supuestísimo, evidente, de, en caso de que algo le suceda al presidente, él ocupar su puesto. El caso más reciente conocido, evidentemente, es, recordamos, el caso de Lyndon B. Johnson, cuando ocupa la presidencia tras el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Es uno de los casos más recordados y más evidentes. El vicepresidente ocupa la presidencia ante la muerte o la enfermedad del presidente. Igual sirve para que posteriormente sea un cargo que ayude a la campaña. Normalmente los vicepresidentes son los que heredan la nominación para presentarse al puesto de presidente de los Estados Unidos, para presentarse a las elecciones. Antes tienen que pasar por las primarias del Partido Demócrata o Republicano, pero recientemente vimos a Al Gore, que era vicepresidente de Clinton, presentarse a las elecciones y perder frente a George W. Bush. Y recientemente también vimos a Hillary Clinton, que no era, pero tenía un puesto de poder y cambia un poco las reglas en ese sentido, pero lo hemos visto, de nuevo, las primarias, la importancia de las primarias, pero lo hemos visto muchísimas veces. Es algo que suele funcionar cuando terminas tu mandato de 8 años y ya no puedes presentarte a una reelección, porque en Estados Unidos 8 años es el máximo mandato. No te deja más.
la Constitución. Y me parece bien cómo está presentado, pero la figura del vicepresidente es una figura testimonial. Y Dick Cheney era cualquier cosa menos una figura testimonial. Cabe aquí señalar, evidentemente, la importancia de tener un actor que se beba un papel tan difícil y que se convierta en el protagonista de esta historia, como es Dick Cheney. Y ese actor no puede ser otro que no sea Christian Bale en este caso. Yo, viendo la película, me cuesta horrores imaginarme otra persona. Y siempre decimos lo mismo, que hay veces... Esto ya depende de cada uno. Hay gente a la que le molesta cuando hay tanto maquillaje, pero cuando el maquillaje es tan bueno, yo no tengo nada en contra. Nada, absolutamente, en contra de ese maquillaje. Y en el caso de Christian Bale, según van pasando los años y va convirtiéndose en el Dick Cheney de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, te das cuenta de el aspecto físico, la importancia y lo bien que da el papel el personaje, hasta el punto de que fue nominado al Oscar, como fue nominada Amy Adams o como fue nominado también Sam Rockwell, que lo fue por hacer de George W. Bush. Al final la película, el único Oscar que ganó de todas las nominaciones, está nominada a Mejor Película, a Mejor Director, a Mejor Guión, si no recuerdo mal, 3 nominaciones para su reparto, solo ganó el de Mejor Maquillaje y Peluquería. No podía ser de otro modo en esta película, en la que la transformación física de Christian Bale, que es un actor que se transforma continuamente para sus papeles, fue más allá del simple cambio físico propio y fue aderezada con un maquillaje y una peluquería que transforman por completo a Bale en Dick Cheney. Y la historia es realmente sencilla, entre comillas. Es un tipo que trabajaba de obrero, está casado con una mujer que tiene un cierto ascendente, no político, pero sí de no querer ser el último mono en este mundo y venir de una familia medianamente bien, pero él es un desastre, es un borracho, es un tipo pendenciero, le da igual, y su mujer le pone un ultimátum de o cambia esto o yo me voy. El tipo acaba cediendo a unas becas en el Capitolio, en el Congreso, y empieza a trabajar para quien sería otra gran figura dentro del Partido Republicano, gran por la importancia, repito, esto yo no estoy decantándome ni mucho menos por un lado u otro, aunque en este caso la historia marca muy claro la pauta que tiene, que es Donald Rumsfeld, que está interpretado maravillosamente bien por Steve Carell. De hecho, creo que está mejor Carell que Sam Rockwell, pero bueno, la nominación fue la que fue. Y está su esposa, la esposa es Amy Adams, el papel de la esposa lo interpreta Amy Adams, y el personaje de Rumsfeld pues ayuda a impulsar la carrera de Cheney, que acaba convertido en el secretario de Estado más joven, el jefe de gabinete más joven de la historia de Estados Unidos, pero justo cuando el presidente pierde el poder, con lo cual eso debería haber terminado con la carrera política de Dick Cheney, que sin embargo se mantiene trabajando para diversas compañías hasta que tiempo después pues le invitan a sumarse a la campaña de George Bush. Y ese paso a la campaña de George Bush le da el salto para convertirse en vicepresidente. Pero él sabe que la figura del vicepresidente es un adorno. Sabe que, de hecho, con su edad y con los problemas físicos que ha tenido, no es candidato luego elegible a presidente. Sabe que tiene un peso, un bagaje político, ha sido jefe de gabinete, el jefe de gabinete, para que me entendáis, es la mano derecha del presidente y es posiblemente el cargo real con más poder en Estados Unidos, más allá del presidente. Es la persona que mueve los hilos dentro de la Casa Blanca, porque el presidente no puede estar, el presidente está para las labores que está, y luego hay que mover todo un gabinete. Un gabinete de secretarios, un gabinete de secretarías, un gabinete de gente que se mueve por allí y que trabaja junto con el presidente, y hay una persona que tiene que mover los hilos, que es el jefe de gabinete, el Chief of Staff, que en este caso ese papel, si ya ha pasado tu tiempo, ya lo has perdido, pues evidentemente no van a ficharte, no van a decir perfecto candidato para ser presidente, si luego George W. Bush
acaba su mandato y se presenta posteriormente a las elecciones. Y es lo que sucedió posteriormente. Así que, en ese sentido, nuestro personaje protagonista sabía que tenía, entre comillas, las horas contadas. Con lo cual, él mueve los hilos y utiliza una técnica que luego, posteriormente, la película se ríe mucho de ello, que es que era capaz de convencer a cualquiera de cualquier cosa. De hecho, hay un momento muy bueno en el que, con toda la seriedad del mundo, Christian Bale dice aquello de ¿por qué no salimos al jardín de la Casa Blanca y nos masturbamos y tal? Y todo el mundo le dice sí, qué buena idea. Y es como la idea más absurda y loca del mundo planteada por este tío. Todo el mundo le decía que sí, que adelante. Con lo cual él consigue que George Bush le ceda cierto poder, cosas del día a día, cosas pequeñas, mundanas a lo mejor, encargarse del ejército, cosas así, para que Bush tuviera una vía más libre para encargarse de las cosas realmente importantes. Es maravilloso. Todo el tema de la CIA y tal. Y eso motiva siempre pues que haya peligro de escuchas, de todo, porque aquí de lo que se trata realmente es hasta qué punto está corrupto el poder y hasta qué punto puede llevar el poder corrupto a una situación extrema por mantener el statu quo. Y la película habla de eso realmente cuando llegan los atentados del 11 de septiembre y este tipo se encarga, es uno de los principales, según la propia película, encargados de hacer creer que Estados Unidos había sido, que Irak era quien había atacado a Estados Unidos para motivar la guerra. ¿Por qué? Porque eso llevaba a la empresa petrolera con la que había trabajado durante mucho tiempo, que le había pagado cuando dejó la empresa un bonus enorme, porque si se sumaba al gobierno y ganaba, había algo para ellos, y que tenía interés de entrar en Irak para hacer pozos. Luego llegaría Afganistán, la guerra en Afganistán y todo eso. Pero mientras, este tipo se encargó de orquestar, por así decirlo. Esto es lo que cuenta la película, repito, que es su mayor defecto para mí, que es solo plantea un lado de la historia. Única y exclusivamente plantea un lado de la historia, que es este tipo era el mal, este tipo es el demonio, este tipo es malísimo, es un bicho. Con lo cual, la película, siempre desde ese punto, nos muestra los tejemanejes para que suceda la invasión en Irak, para que lleguen las petroleras a Irak, para que lleguen todas esas empresas a Irak a hacer pozos y a hacer prospecciones y a enriquecerse más, y cómo llega posteriormente el Afganistán, cómo es todo el tema de los talibanes, etcétera, etcétera, etcétera. Y las consecuencias de eso para el pueblo norteamericano y para los habitantes de Estados Unidos en términos y del resto del mundo, en términos de atentados, lo relaciona todo con los atentados de España y con los de Londres, porque por una simple caída, al convertir a Irak en dejan a un tipo que es el encargado, y es una caída de piezas de dominó que hacen, que provocan que el terrorismo islámico tenga más campo, más vía libre para actuar, por no haber actuado como debían haberlo hecho, por haber ido pensando en el beneficio económico, que es lo que este tipo andaba buscando. Y es un tipo que tiene problemas de corazón, que tiene desde el inicio, cuando él intenta presentarse a gobernador y lo consigue, y acaba su mujer haciendo por él el resto de la campaña, congresista, y lo consigue. Él luego, cuando cuando tiene un ataque al corazón y tal, cuando la película avanza, vuelve a tener otro ataque e incluso llega un momento en el que está a punto de morir de esos problemas cardíacos. Y aquí llega uno de los giros maravillosos de la película. Todo está contado a través de un personaje que es Jesse Plemons, que no sabemos quién es, pero que te dice que podría estar emparentado con él. Y claro que va a estar emparentado cuando más adelante descubrimos que es atropellado. Él, que es el narrador de la película, en realidad su corazón pasó a Dick Cheney y le salvó la vida. Y ahora le ha dado años de vida. Algo que podía haberlo cambiado todo. Y la ironía del final de todo es que este tipo al final es capaz de vender incluso a su hija por el poder.
el vicio del poder. Vice es, en el título Vice, que es el título en original, vale tanto para vicio como para hablar, incluso para hablar de la corrupción, del tema de la corrupción. Recuerden que la traducción que hicimos nosotros de Miami Vice fue corrupción en Miami. No porque hablase de la corrupción la serie en realidad debería haber sido Miami Vicio, Miami Antivicio, que es el pero tiene una evocación al respecto, pero también hace referencia a Vice, a vicepresidente, al título de vicepresidente. Juega con esas dos palabras y este tipo es capaz de hacer lo que sea, hasta el punto de que le hemos visto durante toda su vida tratar a sus hijas con mucho cariño, con mucho amor y con cierta libertad en el hecho de que una de sus hijas es lesbiana. Y él ha dicho desde el principio, te vamos a querer igual, eres nuestra hija. De hecho, cuando ha habido campaña en contra del matrimonio de personas del mismo sexo, en contra de los derechos, él, que eso hacía que pudieran ganar en estados del sur, en estados más conservadores, mucho más conservadores en Estados Unidos, él no ha tenido que hacer campaña, él se ha apartado levemente. Pero cuando su hija mayor va a presentarse a un puesto de poder y va a perder, porque tiene ese lastre, entre comillas, que es su hermana lesbiana, no duda el padre en tirar a los pies de los caballos a su hija pequeña, en que su hija denuncie la relación sexual, entre comillas denunciar, porque es una relación abierta, cualquiera que lo investigue va a saberlo, pero su hija mayor dice que el matrimonio gay, que es malo, que no debería permitirse, matrimonio es matrimonio, y eso destroza a su hija pequeña y no le importa, porque lo que importa es el poder. Y no importa destrozar la vida de su hija, no porque le vaya a cambiar la vida, sino porque traiciona la confianza de su hija y hace que su hermana traicione que una hermana traicione a otra de cara al público. Es decir, no voy a apoyarte públicamente, no voy a apoyar tu condición sexual públicamente, no voy a decir estoy de acuerdo con que seas lesbiana, con que estés con otra mujer. La consecuencia política es más importante que la consecuencia personal. Lo cual demuestra que el único aspecto que había humanizado a este tipo, cuya relación sentimental, cuyo matrimonio casi parece un contrato más que una relación romántica al uso, más parece una relación de beneficio mutuo, de estas dos personas están en esto para alcanzar el poder, para ser alguien en esta vida. Más que todo eso, lo que parece, lo que te das cuenta, lo que estás viendo es que la única relación que tenía de amor, no está dispuesto a destrozarla, que además es lo que lo humaniza al personaje, con lo que tú empatizas como espectador durante toda la película, ese aspecto del guión en el que tú dices, este tipo tiene una hija que es lesbiana y él es republicano, es conservador, y no duda en manifestarle su amor y en decirle, cariño, tanto él como su mujer, te vamos a querer igual, te vamos a apoyar siempre, tú no tienes por qué tener miedo, eres nuestra hija, etcétera, etcétera. Pero cuando llegan mal dadas, no tiene ningún problema en tirarla a los pies de los caballos y decir, y ahí te quedas, porque lo que importa es mantener el poder. Y lo que importa es que tu hermana acceda a una posición de poder. Lo que importa es que tu hermana siga con la saga familiar y consiga ese puesto. Me parece tan terrible, tan horrible, tan inhumano lo que hace, que es un detalle de nada aparentemente, que de nuevo tumba totalmente al personaje. Y todo lo que hemos visto en la película lo tumba por completo, porque el tipo es un mal bicho, es mala persona, o sea, tiene un momento, y aquí es la mano de Adam McKay la que brilla enormemente, hay un momento de guión, dirección genial a mitad de la película, cuando las cosas se tuercen y en las que si el personaje toma un camino, pues se hubiera enriquecido, su mujer hubiera hecho tal, sus hijas hubieran sido felices, y la película, para demostrártelo con un giro brillante, en mitad de la película aparecen los títulos de crédito. Y con una música preciosa, y aparecen los títulos de crédito, pues nada, ya se acabó, y allí toda la familia es feliz, todos se quieren, todos se besan, mira qué bonito es todo, oye, y se ha enriquecido y ha mantenido, porque ha trabajado con la petrolera y ha ganado un montonazo de dinero y todo es perfecto. No. La película corta los créditos y te dice, perdona, esto no es la realidad, lo que pasó fue esto. Y es maravilloso y es divertidísimo, por eso estás viendo y estás diciendo, pero llevo una hora de peli y queda una hora y pico, ¿esto qué es? Y ahí, en ese momento, la película te está diciendo, no, perdona, no te confundas lo más mínimo.
esto es un mundo de yuppie. La vida real, este tipo no es así, nunca fue así. Lo que le importaba, único que le importaba era el poder. Y ese es mi punto negativo, tanto como el guión como el concepto de la película, que es demasiado partidista. No humaniza al personaje. De hecho, lo único que hace por humanizarlo es para destrozarlo después. Para demostrar que es un monstruo a posteriori. O que se comporta como un monstruo. Entonces, ese bombardeo constante contra el personaje, a mí me parece que está demasiado volcado en un camino. Pero la película está lista. Y Mackay es tan listo que te dice, ya lo sé, y no me importa. Y en la escena postcréditos, que últimamente cada vez es más común en las películas de este hombre poner una escena postcréditos, hay una escena postcréditos al poco en los créditos, lo que llamamos los créditos iniciales, y luego están los créditos ya, el roll de créditos final, que es el de pantalla en negro, letras blancas. Pero en los créditos aparentemente iniciales hay un momento maravilloso en el que tú estás viendo que cuando termina que hay lo que se llama un top 24 o un test group, un grupo de testeo para la película. Han puesto la película, han proyectado la película y están viendo la película y reaccionando a ella, han reaccionado a ella un grupo de personas, lo hacen casi todos los estudios de Hollywood, que dicen, pues mira, me ha gustado esto, no me ha gustado esto deberíais cambiarlo. Y hay un tipo que dice, no me gusta, ¿por qué? Porque es una película partidista. Todo lo que hace la izquierda está bien, todo lo que hace la derecha está mal. Y hay un tipo que es más... Y este es un tipo con gorra, pinta de camionero y tal. Y hay un tipo con gafas, camisa, de ciudad, tiene aspecto, y dice, no, ya, claro, porque a vosotros decís mujer. Y acaban aguantazos. Con el camionero ganando claramente la pelea. Y la película te lo marca así, te dice, ya sé que soy partidista. No me importa. O sea, este es mi juego. Pero a mí sí me parece un error porque cuesta más empatizar con tu protagonista. Y yo necesito empatizar un poco con el protagonista para meterme en su juego. Para que no sea demasiado frío, demasiado manipulador todo. Me cuesta más, es más fácil empatizar con George Bush, con el personaje de Sam Rockwell. Porque no se entera de nada, es un pobre hombre. Te has dado cuenta que es una marioneta en la película, repito. O con Donald Rumsfeld, que es todo explosión y todo Steve Carell, pero es fácil empatizar con él. De hecho, déjame que mire el actor porque siempre se me olvida y creo que no quiero equivocarme porque es un actor conocido que me parece que está maravilloso en la película, en un momento... aquí está, que es Tyler Perry, que hace de Tyler Perry, el director y guionista y actor, que hace de Colin Powell, de una figura que conocemos, igual que aparece con Condoleezza Rice, pero que es la que más tiene el poder, es la que es más querida por el pueblo en la época de Bush, con lo cual la pone en una posición terrible para dar una noticia y destrozar todo y poder seguir adelante con su plan. Pero Colin Powell igual, que es un tipo, tú lo ves y está, cada vez que él está mirando y dice, pero ¿qué demonios estáis vendiendo? Y tú empatizas con ese tipo, pero es imposible empatizar con una bestia como Dick Cheney, y es imposible interiorizar al personaje y por mucho, y Bale lo borda, pero borda un tío frío, calculador, inhumano. Quiere cuando tiene beneficios, no quiere por querer, por el mero hecho de es mi hija y la quiero. Lo que demuestra a posteriori es que no es capaz. Igual con su mujer, igual con sus amigos. Es lo que le hace a Donald Rumsfeld, que luego le dice lo de te he enseñado bien. Pues todo eso, la película, para mí es demasiado partidista en ese sentido. Quiero que se fijen desde el principio, si pueden, en la fotografía, en el uso... en las imágenes gastadas, quemadas. La fotografía, desde el principio, desde esos momentos en los que están en los tendidos eléctricos, con el que tiene el accidente y todo eso, es una fotografía pasada, quemada. Los colores están pasados, porque te está hablando de un mundo en el que todo está quemado, en el que por donde ellos pasan no crece la hierba. Literalmente. Entonces, fijaos incluso en conversaciones más naturales, como los fondos, los colores, están no saturados, están quemados. Tiene ese aspecto muchas veces. Como si estuviéramos viendo un western crepuscular, un spaghetti western incluso a veces. Y lo hace incluso, fijaos por ejemplo en la escena en la que le dan su primer despacho en el Capitolio, tiene un espacio pequeñísimo, fijaos en el espacio del despacho, en los colores en el color de la pared, y todo es anodino, todo es... Y cuando más crece el personaje,
más cambian esos colores hasta que llega el poder. Y los colores no tienen que ver con la ropa que lleva él, que suele ser ropa más sobria, más elegante, como corresponde a un político de este estilo, sino con lo que le rodea y con la fotografía de la película. Fijaos en la brillantez a la hora de narrar la historia de McKay a través de cortar la película, de personajes hablando, de personajes narrando, de unos diálogos que muchas veces recuerdan a Aaron Sorkin en su velocidad y en su estilo, de cómo trata a los personajes, de esos momentos como el momento en el que empieza ¿y si salimos al jardín? ¿Cómo narra eso? Y, por ejemplo, cómo sitúa siempre, muchas veces, la cámara, cuando hay conversaciones, algunos grados por debajo del personaje, para lo que os digo siempre, esa balanza de poder que plantea la cámara, cuando se coloca por debajo de la línea de visión, en un plano contrapicado, estás dando un peso al personaje, una importancia, por encima de la de un humano normal. Si le pones la cámara a la altura de los ojos, estás manteniendo el nivel de mirada. Si le pones la cámara por debajo, hacia arriba, en un contrapicado, vas a tener esa sensación de que estás ante un gigante, cuanto más el picado. Y lo mismo si haces un picado directo, que, lo digo siempre, parecen la mirada de Dios. Y a Dick Cheney la cámara no le suele, sobre todo cuanto más pasa el tiempo y más llegan los momentos, no le suele llegar a través de... no le suele poner la cámara a la altura de los ojos. Siempre es un par de grados por debajo, un punto por debajo, para acrecentar esa sensación de gigantismo y de poder inabarcable de un tipo que no va a detenerle a nadie, que es quiere acumular cuanto más poder mejor. Repito, no se trata del dinero. Si no hubiera mantenido su trabajo en la compañía y se hubiera forrado, se trata del poder, es lo que le llama. Y de nuevo, daos cuenta de ese narrador, Jesse Plemons, cómo cuenta las cosas, cómo las explica y cómo llega al punto de su fallecimiento, que es todo muy orgánico, está muy elaborado, muy metido dentro de la historia y permite que nos sintamos totalmente atrapados por esa forma de narración y entregados a la historia que nos están contando, en plan, ¿quién es este tipo? Que es un enganche, es un gancho para explicarnos. Llega el momento y te dice, ahora convergen las dos historias. Y ahora es cuando entiendes esto y dices, amigo mío, eso explica la situación. Es maravilloso como está contado y me demostró una vez más que todo lo que quería saber sobre Adam McKay como narrador estaba equivocado. Porque es un narrador excelentísimo. No me queda mucho más que decir. Para mí es una película de 4 estrellas, lo fue en su momento, creo que me tocó a mí hacer la crítica escrita en su momento. Para mí es una película de 4 estrellas. Repito, lo que le aleja de la grandeza es esa obsesión por villanizar al personaje en vez de ser más neutral, más inteligente, menos pasional, menos arrebatadoramente pasional contra este tipo, porque eso me hace mantenerme muy distante a veces de la película y desconfiar siempre de él. Entonces, incluso cuando hay humor, hace que funcione peor el humor que en otras ocasiones, con lo cual creo que la mejor solución hubiera sido ser más neutro y plantear situaciones más humanas, porque me parecen más humanos y empatizo más con el resto de personajes y debería empatizar también un poco, entender al personaje, no despreciarle únicamente. Lo bueno de los mejores villanos, incluso cuando son protagonistas, es cuando les comprendemos, no si solo están para despreciarle. Entonces no tiene tanto sentido. Y para mí eso es un problema, que cae un poco en el tópico y se deja arrastrar por esas pasiones, pero la jodida película luego lo sabe y te lo dice al final y te dice, no, sí, ya lo sé, sí sé de lo que me estás hablando, pero es lo que hay. Así que para mí es una película de 4 estrellas, me parece una sátira muy divertida, me parece una mirada irreverente e inteligente a las bambalinas políticas y un punto de vista sobre lo que sucedió entonces y por qué pasó, la manipulación con la CIA, cómo ocultan los documentos para el despacho Oval, etcétera, etcétera. Es maravilloso cómo ocultan todo eso, cómo manejan todo eso para alcanzar su meta, y es algo que no sé si está demostrado, evidentemente la película es ficción, pero te plantea una duda muy interesante sobre lo que sucedió entonces. Y cuando lo ves estás diciendo, es que sois muy muy buenos haciendo esto. Repito, le falta un poquito para ser redonda, y creo que si hubiera sido más sátira, más disparatada, más comedia destructiva, en el sentido de que no fuera basada en hechos reales o en personajes reales, y creo que esa es la ventaja de No mires arriba, le hubiera quedado mejor. Tal y como está, es muy buena, para mí es una peli de 4 estrellas,
pero le falta un pelín para convertirse en una obra maestra. Y poco más que añadir. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí viendo este vídeo. Le dais al like o suscribís. Ya sabéis que al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse al canal, por si queréis apoyar un poquito más este canal con los 3 niveles de membresía que tenemos todos los meses. 6 vídeos, contenido premium como los directos, etcétera, etcétera. Tenéis ahí también en las instrucciones y en el botón de unirse al canal. Nada más, like, suscribiros, contadnos lo que queráis por aquí abajo. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando. Y nos vemos pronto. Y nos vemos en los kioscos, que tenéis en breve nuevo número de la revista. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.